Amable y distinguida audiencia de avmradio.org. Casi todos los días tenemos alguna novedad en esta emisora. Concretamente hoy la novedad, muy grata por cierto, es de alguien que nos va a explicar parte de su vida. Yo la conocí hace, ¿cuánto? 30 añitos y ahora tiene 25, pero 25 que no lo veo, ¿verdad? Está aquí una tal Laura Morera Úbeda y profesora de matemáticas en un colegio de Barcelona. No lo digo no por publicidad o no, sino simplemente porque no lo sé. Es por esta zona de la Bonanova de la ciudad de Barcelona en donde nos encontramos, y parece que es muy apreciada en el colegio, puesto que anda por el mundo entero y le conservan el cambur, como decimos por Venezuela, ¿verdad? El trabajito, que no lo pierda. Pues bien, es licenciada en matemáticas, tiene cursos de posgrado o ha hecho posgrado en investigación didáctica de las matemáticas, máster también en investigación didáctica de las matemáticas, y ahora prácticamente, como le sobra mucho tiempo en su trabajo, que no sabía qué hacer, se le ha ocurrido inventar una tesis doctoral acerca de la influencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza, aprendizaje de la geometría. Y le acompaña también su progenitor, Francesc Morera Vidal. Bienvenidos pues, y vamos a hablar en castellano, puesto que esta emisora llega por el mundo entero. Tenemos bastante audiencia, como ustedes saben, y también tenemos esta oportunidad que, aunque no nos consta nombre de emisoras, personas que nos copian, podemos decir que nos copian programas enteros a través de una red nacional e internacional, y que nos copian también muchas ideas, inclusive hasta palabras y frases enteras, como hemos oído alguna oportunidad. Nadie nos da las gracias, nadie nos dice que nos piratea, pero es una gran satisfacción para nosotros. Pues bienvenidos los dos. Vamos a comenzar por Laura. ¿Cuánto tiempo hace que te has graduado para ser profesora de matemáticas? Bueno, pues ahora hace 7 años que ya acabé la licenciatura y entré a trabajar en el colegio, y entonces hice de profesora de matemáticas, también de informática, y me gusta mucho pues utilizar nuevas tecnologías en las clases de matemáticas. Y entonces de allí pues ya empecé a estudiar el posgrado, el máster, y ya siempre me especialicé en cómo aprovechar las nuevas tecnologías, porque hay veces que se utilizan bien y hay veces que no tanto, ¿no? Y entonces al final, pues de todos los estudios estos que fui haciendo, pues al final empecé la tesis doctoral que ahora ya estoy acabando, y la hemos centrado en este tema. Pues lástima que yo ya llego tarde por muy viejo para que me enseñaras todo este aprendizaje y esta didáctica de investigación en matemáticas y en informática. Pero bueno, me voy defendiendo, ¿verdad? Sí. ¿En qué universidad te graduaste? Bueno, hice las matemáticas en la Politécnica, en la UPC, y en cambio la formación así más de didáctica la estoy haciendo en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y por en medio uno de los posgrados en la Pompeu Fabra. O sea que he tocado varias universidades. Sí. Y así has hecho nuevas relaciones. Sí. Bueno, estupendo. Pero la gran especialidad tuya, por lo que veo, es matemáticas. Sí. Déjame decirte una especie de satisfacción que tuve hace muchos años. Por casualidad, cuando fundé el colegio en Caracas en el año 1970, se me ocurrió leer algo acerca de las matemáticas, y me di cuenta que, sin ser matemático, ni mucho menos, con las matemáticas hasta se podían hacer descubrimientos científicos, ¿no? Uh-huh. De esto debes de saber mucho. Sí. Tú. Bueno, pues cuando descubras algo novedoso, por favor, paténtalo, que no te pirateen como me piratean a mí, ¿eh? Vale. Bueno, aparte de esas clases que tienes diaria o semanal en el colegio, ¿cuántas horas semanales tienes de enseñanza en el colegio? Bueno, hago una clase
De matemáticas, ahora estoy haciendo primero de eso y hago 4 horas a la semana, porque para compatibilizarlo con la tesis, pues no puedo estar todo el tiempo en el colegio. Y entonces pues hago las 4 horas de matemáticas, y este año, como novedad, que se ha empezado en el colegio a impulsar una asignatura de cooperación y servicio social, pues también soy profesora de esta asignatura, y para los alumnos de bachillerato. Y ya que mencionas esta actividad complementaria en el colegio, tengo entendido de que has ido a algunos países latinoamericanos en plan de ONG, ¿no? Uh-huh. ¿Puedes mencionarnos qué países? Sí, bueno, hace ya quizás 12 años, 12, sí, fui a El Salvador, también era un proyecto que para los niños acababan de sufrir el terremoto, y entonces para los niños, para que no estuvieran en las calles, fuimos a fundar como el concepto que aquí en Cataluña tenemos de SPLAI, que bueno, es de formación en el lleure, bueno, en el tiempo libre. El ocio, como dicen. Sí, de ocio, pero no, educando en valores. Pues fuimos allí a fundar y a explicar a monitores, a chicos jóvenes de allí, cómo podrían hacer ellos de monitores para jugar con los niños pequeños. O sea, capacitar personal autóctono. Exacto. Para que ellos pudieran continuar esa obra. Primeramente pues en Salvador para esta función. ¿Qué otros países fuiste como ONG? Bueno, y este verano hemos ido a Ecuador, hemos ido en un proyecto que ayuda desde aquí, porque hay una señora que es ecuatoriana que vive aquí y entonces tiene una fundación allá. Y hemos ido a llevar portátiles, una donación de 40 y pico portátiles a 13 escuelas diferentes, y entonces, para no mandar los portátiles en una caja y que allí se tuvieran que espabilar, pues íbamos escuela por escuela haciéndoles como una formación de cómo funcionaban los portátiles, qué potencial podrían sacar, y un poco más específico también de didáctica de las matemáticas, o sea, para los profesores de matemáticas, cómo podían utilizar un poco los portátiles que les donábamos. Y este proyecto es interesante porque el proyecto de los portátiles es un proyecto que ha empezado un chico de aquí de Cataluña y que ahora está siendo a nivel mundial, y consiste en recoger portátiles de la gente que ya los desecha, ¿no? Sí, los desecha porque ya se lo cambia o porque ya no le funciona, y entonces se hace un saneamiento, se saca el software entero y se instala el programario libre, y entonces de ahí se envía a escuelas o organizaciones que lo necesitan. Muy interesante, y ahora comentaremos algo más acerca de las ONG, pero antes, como se encuentra aquí tu primogénito, si hace 12 años, jovencita como eres ahora, hace 12 años sería una niña. Sí. ¿Tú le diste autorización para irse a El Salvador así por las buenas? No, por las buenas no, ya tenía un objetivo y tenía una experiencia, porque, bueno, desde, no sé qué edad tenía, pero ya desde los 14 años que está viajando por el mundo, que encuentro que es una manera de entender lo que está pasando. Lo que está pasando y la vida misma, ¿verdad? Sí. Entonces, estabas, digamos, consciente de que el ir sola por el mundo a esa edad podía tener sus riesgos y peligros, pero al mismo tiempo estabas muy consciente de que ayuda muchísimo a la formación, capacitación, asimilación de la personalidad, vivir la realidad. Algo semejante hice yo, ya no era tan joven, pero cuando tenía, ¿cuántos? 20 años también, no, 19, también me fui solo por el mundo en autostop, porque tenía la ilusión de conocer el mundo y sobre todo la mejor universidad de Europa en aquel entonces, como era Lovaina. Así es que algo de Morera tenemos los dos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues le felicito a tus papás por esta decisión consciente, pero al mismo tiempo responsable, de formación de la hija. Bien, has hablado de ONG. Yo soy muy crítico con las ONG. Bueno, ninguna de las dos organizaciones era una ONG, ¿eh? Fuimos por libre, tanto al Salvador, creamos con los SPLAIs de aquí de Sarrià Sant Gervasi, creamos un grupo de 8 personas
que éramos de 8, bueno, no, de menos, no sé, de 5 splice diferentes de aquí de la zona, y nos creamos nosotros nuestro propio proyecto, lo diseñamos, lo redactamos y pedimos alguna subvención aquí al ayuntamiento, y fuimos y nos lo pagamos nosotros el viaje y todo. O sea que no pertenecíamos a ninguna ONG. Y ahora lo de Ecuador también es una fundación muy pequeña de esta señora que la conozco personalmente, y entonces fuimos nosotros dos directamente con el contacto de ella y no era ONG. Porque yo también soy un poco, si no las conozco bien, soy un poco reacia a las ONG. Sí. No, yo soy muy reacio, y en varias oportunidades me he permitido decir datos de ONGs bien concretos y determinantes, pero cuando hace 16 años me enteré que ONGs estaban creando cantidad de puestos de trabajo fijos en España, me rebelé porque yo, por ejemplo, que estuve muchos años y realizando obras sociales también en Venezuela, en sectores de juventud, en sectores de personas de trabajo doméstico, etcétera. Vine aquí a visitar alguna ONG, me encontré tremendas oficinas, bien equipadas, viajes por aquí, viajes por allá, y los que estábamos en el lugar realizando obras, pues no teníamos ni derecho a una simple, como diría, limosna prácticamente. Bien, esta es mi posición de ONG, ojalá hayan cambiado la posición y se dediquen de verdad no a enriquecer sus bolsillos personales, lo digo muy claro, sino a realizar las obras para las cuales dicen que se han fundado, ¿verdad? Bueno, entonces ya desde jovencita andabas por el mundo. ¿Qué países has recorrido? Uy. A ver quién gana, si tú o yo, venga. Bueno, no, seguramente usted que tiene más años, ¿no? A ver, pues tuvimos una época que viajábamos bastante por América del Sur, entonces, bueno, América del Sur y América Central, hemos ido a México, a El Salvador, a Cuba, a Venezuela, a visitar a la familia, que también me gustó mucho. A Brasil he ido, pero esto era un congreso de la tesis y estuve poco tiempo. A Cuba, y creo que de América Latina ya está. Y entonces de Asia pues hemos hecho Vietnam, Corea, Taiwán, la India, Malasia y Sri Lanka, que también fue un descubrimiento que estuvo muy bien. Y entonces de África pues Egipto, Marruecos y Tanzania, que es otro. Fuimos también a hacer otro proyecto, que fuimos a un orfanato y entonces dábamos clases de matemáticas en el colegio, porque conjuntamente tenían un orfanato y un colegio asociado, que al colegio podían ir los niños del orfanato y los niños del barrio, y entonces ayudamos allí. Fuimos en agosto del año pasado y estuvo muy bien. Estás hablando en plural, fuimos, visitamos, etcétera. ¿Ibas sola o ibas acompañada? No, iba acompañada con mi novio, mi pareja, que pues desde que empezamos, quizá hace ya 10 años, pues cada verano, pues en agosto normalmente, nos cogemos el agosto entero para viajar, low cost siempre, pero aprovechamos para viajar, para conocer otras culturas. Y entonces algún año hemos hecho esto de hacer un voluntariado. Les felicito por esa inquietud de ir conociendo. Ahora, ¿qué idioma? Primero, ¿qué contactos tenían en cada uno de estos países para poder organizar el viaje? Porque me imagino que no iban a la buena de Dios como fui yo por el mundo, ¿no? Bueno, a veces sí, Cuando hemos ido de viajeros sin proyecto, sí que lo único que nos compramos es el billete de ida y vuelta, y entonces ya cuando vamos allí, pues bueno, con estas guías que hay ahora de la Lonely Planet, la guía del Trotamundo, y pues vamos haciendo y vamos decidiendo cada día pues para dónde vamos a ir, y entonces hay veces que conoces a gente durante el viaje que es interesante y te hace ir para un sitio o para otro, o quedarte más días en el pueblo donde has ido a parar. Y nada, normalmente pues hemos hecho ruta, vamos con la mochila y vamos cambiando así cada noche o cada 2 o 3,
Entonces eso lo hacíamos mucho al principio y vimos que el tipo de viaje estaba muy bien, pero claro, que al cambiar tan a menudo de sitio, no nos daba tiempo de conocer a la gente, ¿no? Que una de las cosas de ser viajero y no turista es que quieres conocer la cultura y la gente, no solo los paisajes o los monumentos. Entonces decidimos pues hacer otra cosa que, bueno, tampoco no hace falta decir la página web, pero hay páginas web que están, bueno, que se organiza la gente, que tienes un perfil y aceptas gente en tu casa gratis, no hay que pagar ni nada. Y entonces pues hicimos esto en Sri Lanka, por ejemplo. Fuimos pues 5 días, paramos en un pueblo con una familia y 5 días en otro. Y entonces vives y tienes que pues cenar con ellos y ellos te enseñan la ciudad. Y bueno, esto también estuvo muy bien. Y entonces después ya vimos que, bueno, estaba bien, pero al final solo eran 5 días, porque como vas sin pagar tampoco te vas a estar más tiempo en su casa. Y entonces decidimos hacerlo de ir con algún proyecto y fue cuando fuimos a Tanzania en el orfanato, porque pensamos, bueno, pues estaremos un mes entero allí en el mismo orfanato y así realmente conoceremos a la gente de allí. Muy interesante, muy interesante esta experiencia, ¿verdad? De ir viajando, y has dicho algo sumamente importante, que ser turista no es conocer meramente museos y construcciones, historia, sino fundamentalmente las personas. Cuando uno trata con las personas de cada país, se da cuenta de que, en definitiva, los países están peleados por los políticos, pero por las personas no. Al contrario, las personas se entienden. ¿Cuántas familias te han acogido, por ejemplo, a ti y a tu pareja sin conocerte? Sí. Seguramente cuántas personas habrás acogido tú o tu papá en casa sin conocerlos, como correspondiendo a esa actitud, como me acogían a mí en mis tiempos de juventud. Pero cuando interviene la política todo esto se acaba, ¿verdad? Y eso prácticamente sin mayores recursos. Mientras tanto, ¿tu papá y la mamá cómo se comunicaban contigo? Cuando ella está afuera. Sí. Bueno, hemos vivido el auge de las tecnologías. Desde el principio no había comunicación. Y luego, conforme Internet nos prestaba, digamos, su apoyo en el tema webcam o así, que compramos una webcam una vez que estuvo en Roma también, que no sé si lo ha dicho, estuvo haciendo el Erasmus en Roma. Por 6 meses dijimos, bueno, compramos una webcam y así nos hablamos y así. Bueno, está por estrenar porque no ha lugar, ¿no? Pero en definitiva ahora ya con el iPhone y con cualquier elemento, el Skype y otros, sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo por Gmail o sea que al principio no había manera, porque un servidor que también ha vivido en el extranjero muchos años, prácticamente llegué a la conclusión de que era mejor no comunicarme con mi familia por correspondencia, porque la correspondencia no llegaba, y al no llegar la correspondencia venía la inquietud. Sí. ¿Qué pasa? Que no me dicen nada. ¿Qué pasa? Al final llegué a la conclusión, no escribiré, si hay algo ya llamaré por teléfono. En aquel entonces una llamada telefónica escocía el bolsillo, claro. También, ¿verdad? O sea que las nuevas tecnologías han permitido una comunicación prácticamente constante con la hija. Sí, pero con el principio este que has dicho, ¿no? Es decir, si realmente cuando ella se va, o bueno, se van los dos, ¿no? Y si se acostumbraran a llamar cada día, por ejemplo, el día que faltara esa llamada también vendría la inquietud, con lo cual llaman cuando buenamente se puede. Sí, cuando pueden, o ahora estaremos 3 días que nos vamos al desierto, no sé dónde fueron, en Afganistán o así, y, bueno, pues... Vale. Estupendo, pues aspectos positivos de las nuevas tecnologías, de las cuales tú pues eres una investigadora, sí, y una didacta. Sí. Te felicito por esa elección que has hecho. Y en todos estos países, ¿qué idiomas hablabas? Bueno, mayormente hablamos en inglés, porque siempre hay gente que domina el inglés, y entonces sí que hay veces que hemos ido a zonas dentro de los países que quizás no estaban tan acostumbrados a ver extranjeros y entonces solo hablaban en su idioma. Por ejemplo, en el orfanato de Tanzania las mujeres no hablaban inglés. Pero bueno, entonces te comunicas, pues, no sé, con símbolos, con gestos,
y al final la gente se entiende. Si dos personas se quieren entender, se entienden. Pero bueno, en general, normalmente en inglés. Entonces, bueno, Chema también sabe francés, entonces en algún caso, pues él puede hablar en francés, yo más o menos puedo entender. Y yo sé italiano porque, como ha dicho mi padre, pues estuve de Erasmus allí en Roma y aprendí italiano, que no lo tengo ahora muy fluido porque se me va olvidando, pero en casos de que te quieras comunicar, pues así tenemos catalán, castellano, inglés, y después el italiano y el francés, pues en casos extremos. Muy bien, pues quiero destacar otro punto que has mencionado, y es que cuando uno tiene interés y buena voluntad de comunicarse, no hay idioma que lo impida. ¿Cuántas veces yo en mis homilías como sacerdote he hablado de este tema, de que en definitiva los idiomas existen porque queremos dividirnos los hombres, porque con gestos, con palabras, tú vas por el mundo, lo acabas de decir, un servidor iba por el mundo y nunca tuve inconvenientes en comunicarme con la gente aunque no supiera el idioma, el gesto, las palabras, los movimientos y sobre todo, digo en las homilías, el amor. Cuando una persona tiene amor de verdad hacia la persona, y en este caso desinteresado hacia la persona con la cual te estás comunicando, ciertamente que la compenetración en la interlocución es prácticamente perfecta, como si estuvieran hablando el mismo idioma. Bien, yo sé que tendríamos mucho tema que hablar, pero tengo entendido también que eres conferenciante, ¿no? Bueno... No, desde que me he puesto Las informaciones que tengo son fidedignas. No, simplemente que desde que he empezado en el mundo de la investigación, pues claro, pues la manera que tienen en las universidades de cuando tú investigas algo y vas obteniendo resultados, pues de transmitirlo a la comunidad científica, pues es los congresos y las jornadas. Y entonces, pues desde que empecé el máster y después la tesis, pues he tenido que empezar a ir a congresos y entonces, bueno, doy conferencias, pero de los resultados que vamos encontrando en nuestra investigación. O sea que prácticamente en algunos congresos y encuentros internacionales presentas algún trabajo de tu misma investigación. Sí. ¿Podrías mencionarnos alguno de esos trabajos? Bueno, por ejemplo, o sea, simplemente es que la tesis, bueno, como sabrán, una tesis es un trabajo que dura 4 años y entonces, pues primero hay toda tú tienes que preparar cómo vas a recoger los datos, después recoges los datos, vas empezando a sacar resultados, pero la cosa pues te va haciendo repensar todo el rato tu pregunta inicial de investigación, tus objetivos. Y entonces vas como mejorando el trabajo a medida que vas reflexionando sobre él. Y entonces lo que hacemos normalmente es sacar resultados parciales. Entonces, por ejemplo, este año mismo en Corea, que fuimos a Corea y a Taiwán, fuimos a presentar los resultados, pues ya habíamos recogido los datos de la tesis, que mis datos en concreto consisten en grabar a los alumnos las clases y entonces analizo a ver si se ha podido fomentar el aprendizaje allí, ¿no? Pues, por ejemplo, estábamos en un punto que teníamos horas de grabación de las clases donde hablan 20 y pico alumnos, habla el profesor, está la tecnología y eso había que analizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, primero teníamos que crear un instrumento para analizar y entonces dijimos, bueno, pues cuando ya lo habíamos creado, que nos sirvió para organizar todos los datos y entonces ahí empezar a analizarlos para después obtener resultados, pues dijimos, ostras, este descubrimiento que hemos hecho, que es hacer el instrumento de análisis, puede servir también para otra gente que se encuentre que sus datos son del mismo estilo que los nuestros y que los quiere organizar para después analizar. Entonces, por ejemplo, presentábamos esto, pues un instrumento de análisis de datos que nosotros habríamos creado para nuestra tesis, pero claro, no es el resultado final de mi tesis, es un resultado parcial que me ayuda a sacar a lo que serán los resultados finales. O sea que dentro de este trabajo de investigación hay también una actitud de solidaridad. Lo que vas descubriendo sobre la marcha para capacitarte o para presentar tu trabajo de tesis, lo pones al alcance de otros también, ¿no? Sí, pero esto es un cuchillo de doble filo, ¿eh? Porque
uno lo puede mirar como, bueno, ya que he descubierto algo por entre medio que le puede servir a otra gente, voy y lo presento. Y la otra visión es, como para entrar en la universidad necesito artículos, pues ya las pequeñas cosas que voy encontrando por en medio las voy publicando para poder tener más artículos, y en el fondo se acaba convirtiendo en un interés personal, ¿no? De que contra más publicaciones tienes, porque en este mundo de la investigación va un poco así al final, contra más publicaciones tienes, más renombre tienes y mejor, bueno, más oportunidades tendrás de entrar en un puesto de trabajo. Y entonces hay veces que hasta por interés hay que ser solidario. Sí. Estupendo, pues sí. Bien, dentro de todo esto, ¿en dónde publicas? ¿En libros, con libros o en algunas revistas? Bueno, en España hay una revista que es Enseñanza de las Ciencias, que es la única así en investigación de didáctica, tanto de las ciencias como de las matemáticas. Entonces allí, bueno, publiqué un artículo, y esta es una revista de investigación que va saliendo pues un número cada 3 meses, y esta está bien porque está indexada, entonces tiene como un cierto nivel, ¿no? Y entonces después también pues artículos en revistas de divulgación que son como, o sea, las de investigación van destinadas a investigadores, a gente que trabaja en la universidad haciendo investigación, y las de divulgación van dirigidas a profesores que están en activo. Entonces lo ideal sería que cuando tú haces una investigación en la universidad sobre didáctica, publiques resultados en una revista de investigación para que los otros investigadores se puedan, bueno, construyas la ciencia, y que paralelamente publiques también en una revista de divulgación las implementaciones, las implicaciones didácticas que ha tenido tu investigación, para que llegue realmente pues a los que son usuarios del día a día, que son todos los profesores. ¿Y en qué idiomas estás publicando? ¿Francés, inglés, castellano, catalán en esa revista? No, en la revista esta, como es española, y las que hay mayormente pues son en español, en castellano. Entonces, si presentamos a congresos que normalmente son internacionales, o a revistas que son journals que también están indexados, que son buenos, entonces es todo en inglés. Sí, normalmente todo va en inglés. Todo va en inglés. ¿Directamente lo escribes tú o te ayudan alguien a la redacción de inglés? Bueno, he tenido de todo. Hay veces que si vas con más prisa incluso lo escribes en español y lo mandas a traducir, y después solo revisas que no hay errores. Hay veces que si tienes más tiempo o te has organizado mejor, pues he escrito directamente en inglés. Por ejemplo, hay cursos, hice uno el año pasado, de un curso de inglés que te enseñan directamente cómo escribir artículos científicos en inglés, ¿no? Y te dan como pautas o recomendaciones, y pues lo escribí directamente en inglés. Y si no, pues normalmente pues lo escribo juntamente con mi directora, por ejemplo, de tesis, y entonces entre las dos pues vamos escribiendo y lo vamos corrigiendo, pero siempre lo mandamos finalmente a corregir. Sin decir el nombre, pero ¿puedes mencionarnos esa tutora de tu tesis, de qué universidad es? Sí, bueno, yo tengo codirección, tengo un tutor y una tutora, y los dos son de la Universidad Autónoma. Ajá. Sí. O sea que estás bien apoyada, sí, por un lado, por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Pero sí. Mientras hablamos, y después continuaremos un poco con esto de posgrado y doctorado, vi que tu papá estaba escribiendo algo. Parece que quieres mencionar, ¿no? No, es que ahora estaba ella con el incremento de conocimiento, y yo también estoy metido en un tema de tesis, de incremento de conocimiento, pero por el tema de infografías y así. Entonces, cuando acabemos la entrevista le preguntaré. Ya, bueno. Y otro día pues ya te entrevistaré, porque eso de, ahora no me sale el nombre, diseñador gráfico, me gustaría hablar un poco largo y tendido. Pero es que has hablado de tesis, te quiero recordar, y esto lo ha vivido muy bien tu papá, soy el primer doctor en periodismo de España. Y la tesis, un resumen de la tesis me la publicó la editorial de tu papá. Uh-huh. Pero sobre todo recuerdo la portada que le puso, fue genial. Ahora, a mí no tuve tutores, no tuve 4 años de investigación. Presenté mi currículum de periodista por América y me mandaron a hacer trabajos para 2 años.
lo pude hacer en 4 meses y me dieron el doctorado de inmediato. Claro, tenía licenciatura en filosofía y en teología, ¿no? Pero para mí fue sorprendente que en 4 meses, porque los trabajos que me mandaron, ¿verdad? No, que algunos lo leyó tu papá, pues mira, me salían tan espontáneos, ¿verdad? Como cuando me ponen el micrófono. Yo no necesito nada más que el micrófono para poder hablar de lo que sea. Bien, entonces te felicito. Ojalá que puedas conseguir cuanto antes ese grado de doctorado que bien mereces. No podemos hablar de tu pareja puesto que no está aquí, pero ¿tu pareja en qué es licenciado o doctorado? Bueno, él tiene doble licenciatura, hizo telecomunicaciones y matemáticas a la vez en un programa especial que hay perdón, en la UPC, en la Politécnica. Y entonces les hacen, bueno, es un plan especial que en 6 años puedes hacer las 2 carreras. Bueno, es así exigente el programa, porque además les hacen seguimiento, pero bueno, pues tienen las 2. Y entonces después él directamente empezó la tesis doctoral, pero ya se especializó en la parte de telecomunicaciones, pero aplica mucho los métodos numéricos de matemáticas. Entonces, bueno, son temas de antenas, sí. Y entonces después pues ha hecho un postdoctorado, se fue a Toulouse, que allí es donde está ahora, porque después del postdoctorado de 1 año, pues ahora ha entrado a trabajar en una empresa que hacen, bueno, que crean software, y entonces él es como el programador, ¿no? El que hace más óptimo el software para que pueda ir más rápido, para que cuando lo utilizan pues en cosas de antenas pues sea más eficiente. Pues lástima que no dispongo de recursos económicos, sino de una vez lo contrataba, porque seguramente ya sabes que yo fundé emisoras FM, televisoras no digitales todavía, sino normales, y me las clausuraron por falta de licencia, pero si lo hubiera conocido él, seguro claro que me hubiera echado una mano, o los dos hubiéramos sido presos. Sí, seguramente los dos, y te hubieras quedado sin pareja. Pero bueno, hay que ser un poco aventurero, ¿no? Mejor dicho, arriesgado en la vida, para poder, como tú, destacarte, no solamente por el nombre y por la imagen que puedan tener de los otros hacia uno, sino sobre todo por la realización personal de hoy día. Porque quizás otro día hubiéramos hablado, o podremos hablar, acerca de esa especie de aturdimiento que la sociedad hace a las generaciones actuales. Todo lo que no sea licor, todo lo que no sea ocio, todo lo que no sea distracción, todo lo que no sea recibir gratuitamente lo que ellos dicen necesitar, prácticamente se les escapa, como dicen, ¿verdad? Bueno, en cambio tú has demostrado, y tu pareja, de que hace falta capacitarse, pero voluntariamente, no como imposición, y que eso es muy enriquecedor a nivel personal, ¿verdad? Bueno, pues si te parece bien, llegamos hasta aquí. No sé si tú quieres hablar algo, decías, o después fuera de micrófono. No, ya le preguntaré, porque es lo que te decía, y ha habido 2 momentos en la vida, son confluencias, ¿no? Y yo siempre apunto estos momentos, y era ¿no? Que ha hablado del incremento de conocimiento, y ha hablado de los lenguajes comunes, que también has hecho mención tú. Entonces, como el tema que estoy mirando yo ahora es la infografía, que es información gráfica. Entonces, como diseño también, ¿no? Sí, diseño de la información. Entonces, comunicación y todo esto, ¿no? Pues bueno, son anotaciones que luego ya... Pues algún día hablaremos también delante del micrófono contigo, porque eso de diseño gráfico de hoy día yo no lo acabo de entender. Se ve que soy muy brutico, desde luego. No, si algún día puedes entenderlo, entonces me lo explicas a mí también. No, yo de eso, porque veo diseños que no me dicen nada. Será que concretamente está diseñado así para que no digan nada. Pero entraremos al campo de la publicidad. Algún objetivo deben de tener estos diseños gráficos. Bien, gracias. Bueno, iba a decir, gracias, mi amor, que para eso eres mi re sobrina. Y
Al mismo tiempo, pues ya te diremos dónde lo colgamos, porque todavía no he terminado de solucionar el problema del último hackeo que me han hecho en la web, pero enseguida que se pueda te diré en qué país. ¿Has entrado alguna vez a mi web? Sí, un día que me mandó el un link. día nada más. Sí, bueno, porque estuve mirando, hace poco, es que me lo mandó hace muy claro poco. Que el número de usuarios que tienes no es de la familia. Claro. Ay, gracias. Oye, qué buen defensor que tienes. Qué buen defensor. Así me gusta. Bien, familia unida, ¿verdad? Gracias, pues, Laura. Espero pues que puedas concluir felizmente tu tesis, y algo nos quedará, que aunque sea viejo, pues también estoy interesado por las nuevas tecnologías, por la didáctica, que si algún día te parece oportuno. En Venezuela, desde que una niña tenía 8 años y hoy día es una gran pedagoga y profesora de universidad, pues anda por estos temas de didáctica, no en matemáticas, sino en pedagogía justamente, ¿no? Y a lo mejor sería bueno que se pusieran en contacto la una y la otra. ¿Te parece? Sí. Pues ya te entrarás a mi página y verás. Vale. Un fuerte abrazo, amigos radio oyentes, gracias por la paciencia que han tenido. Y cualquier cosa pues pueden dirigirse a un servidor, jmorera@avmradio.org. Espero de que ya hoy me funcione este correo. Y al mismo tiempo, si no es mucho pedir, Laura puede decir su correo electrónico por si alguien quiere dirigirte alguna pregunta, alguna información complementaria. Sí, laura.morera@uab de Universidad Autónoma de Barcelona.es. Como ven, Morera anda por el aire como la informática, ¿verdad? Sí. No sabes dónde, pero está en todas partes. Gracias, amigos radioyentes, y hasta la próxima.